me llamo Joshua Zubeldia y vengo de la empresa FutbolTech. Antes de empezar, agradecer a los organizadores permitirnos estar aquí y compartir nuestra experiencia y el cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, yo os voy a hablar de FutbolTech y un caso de éxito en particular. En este caso, pues ya en esta imagen de bienvenida, ¿no? Ya veis un poco en lo que trabajamos, ¿no? en nuestra empresa. Ya podéis ver una situación particular o que intentamos generar, ¿no? dentro del fútbol, pero ahora hablaremos en detalle sobre eso. En FutbolTech, es una compañía que ya hace unos años se creó en Donosti, ¿vale? Siempre con la idea de generar herramientas para el entrenamiento individual, ¿vale? Pero siempre con base tecnológica, ¿vale? En su momento se vio que para la tecnología que existía en el momento, esa técnica individual, ese entrenamiento individual o incluso en grupo, se hacía de manera más analógica, ¿no? con conos y otro tipo de objetos, pero se está midiendo, como ya se han visto en otras presentaciones hoy, tema de seguimiento a la parte física, rendimiento de velocidades, desplazamientos, toda esta parte, pero había una falta o un gap, ¿no? en la parte del seguimiento, la medición de la técnica individual, ¿no? y su evolución en el entrenamiento o en la historia, en la evolución del jugador, ¿no? Entonces, nuestra idea es crear esas herramientas, en principio orientadas al fútbol, que a través de esa medición, a través de sensores, ¿no? y lo que nos permite la tecnología y estímulos, ya veis, visuales en este caso y también auditivas en algunos otros, crear un entorno de diversión también que facilite ese entrenamiento, ¿no? No solo la medición, sino también empujar ese entrenamiento individual a través de cierto componente de ocio, ¿no? o divertimiento. Como podéis ver aquí, este es el principal producto, ¿no? que ahora mismo estamos fabricando en FutbolTech. Como veis, es un conjunto, en este caso vemos un único panel, pero sería un conjunto de paneles como se veía en la imagen inicial, en la que, como podéis ver, tiene un mecanismo para poder plegarse y desplegarse, ¿no? Los paneles son móviles, tienen unas ruedas incorporadas, como después veremos. Podemos desplazarlos, ubicarlos como nosotros deseemos, ¿no? dependiendo del ejercicio y lo que se quiera trabajar. Y a través de ese estímulo lumínico nos va a ir guiando cuál es el siguiente panel al que tenemos que dar. Al final hablaremos de que al final el funcionamiento es que es un reboteador, ¿no? sensorizado, en el que medimos cada golpeo que se da en esos paneles. Y a través de ciertas características de estos componentes podremos hacer diferentes tipos de ejercicios y medir diferentes aspectos de ese entrenamiento. Veis aquí que es fácilmente transportable mediante un asa, evidentemente resistente, ¿no? a las condiciones climatológicas de cualquier tipo. La idea es poder utilizarlo en campo, también se puede utilizar en indoor, evidentemente, pero la idea, cuando hablamos de fútbol 11, hablamos de outdoor, ¿no? de exteriores. Tienen baterías que nos van a permitir, como hay más de 20 horas de uso, y los LEDs que veíamos ahí, como también se puede apreciar en la primera imagen, son multicolor, ¿no? que nos permite trabajar con también diferentes jugadores, en el caso de que se quieran hacer ejercicios también multijugador, o incluso hacer secuencias para un mismo jugador, que también puede servir para entrenar otro tipo de aspectos, como trabajar la memoria mientras estamos trabajando
pues bueno, esa parte técnica y física a la vez, ¿no? Porque cuando utilizamos estas herramientas no es solo la parte técnica, sino evidentemente necesitamos un componente físico capaz de darle seguimiento a esa actividad, ¿no? Entonces, este panel de una zona que vamos a decir que veamos, ¿no? Al final es una única zona, le llamaremos OF1, ¿no? Pues por esa única zona, ¿no? Ahí veis otro producto un poco diferente, que bueno, nuestra idea al final es también personalizarlo, ¿no? Que sea un equipo que quede integrado dentro del club o academia, ¿no? Y aquí, pues bueno, como hoy no teníamos ningún club de fútbol alrededor y pues bueno, ponemos el otro equipo que ha venido, aunque no tenemos ningún acuerdo todavía con el Bilbao Basket, ¿no? Pero bueno, este es otro producto que luego hablaremos sobre esto. Bien, esta es la aplicación móvil con la que controlaríamos al final todo lo que queríamos hacer con los paneles. Una vez ponemos los paneles, los encendemos, nos conectaríamos a ellos, ¿no? A través de esta app de Origin, en la que pues, bueno, veríamos si tenemos un panel, 5, 6, 7, 8, los que sean conectados, ¿no? Veremos su estado de batería, incluso firmware que tienen los paneles y demás. Y la idea es pues, que a través de nuestro usuario, nuestras credenciales, usuario y contraseña, pues podamos entrar a nuestra selección de ejercicios, elegir, modificar algún parámetro, si queremos que termine por tiempo, por golpeos, ¿no? Dependiendo pues, si queremos hacer un circuito o como veíamos al inicio, ese juego de ponernos en medio y que pongan esos paneles aleatorios, ¿no? Que tenemos que buscar ese movimiento de cabeza para buscar el siguiente panel, ¿vale? Para trabajar ciertas cosas. Y una vez pues vamos ejecutando el juego, pues tenemos ya un feedback en tiempo real, como veis ahí, de la puntuación o golpeos que estamos consiguiendo, o los tiempos y también la fuerza, ¿no? No en detalle, pero sí bueno, a través de un baremo, ¿no? Al final dependerá del tipo de balón que tengamos, el jugador si es más joven o más adulto, ¿no? Y la fuerza que se le pueda dar. Y al final del ejercicio, pues verificaremos al final ese resultado y después podremos subirlo a la nube, ¿no? A un servidor central para luego poder explotar los datos en un entorno más cómodo como puede ser el portátil o el ordenador. Entonces, algunos de los parámetros que recogemos para luego poder hacer ese análisis, ¿no? Evidentemente, cada golpeo que pegamos los paneles cuenta, ¿no? Cada uno de estos es dato. Entonces medimos ese número de golpeos, ¿no? Cuándo se ha ejecutado y la potencia, como decía, ¿no? Entonces, a través de esos parámetros, pues podemos obtener esa primera reacción, ¿no? De cuando se encienden los paneles hasta que yo golpeo y después también, pues, cuál es la velocidad que mantengo, ¿no? Entre los diferentes golpeos para dar continuidad al ejercicio, ¿no? Y también hablaremos del parámetro de precisión, pero siempre hablando de ese otro producto, ¿no? Luego lo veremos. ¿Vale? Entonces, siempre tendremos el registro de todo esto y podremos pues, hacer un resumen del ejercicio y evidentemente pues, luego entrar en todo tipo de comparativas y análisis. Entonces, para ello contamos con una herramienta ya más en un entorno web, que llamamos el dashboard, ¿no? Directamente, en el que, como veis, pues bueno, aquí también tenemos evidentemente un acceso a través de credenciales. Podemos crear nuestros jugadores, nuestros tipos de ejercicios y grupos comparativos, ¿no? Esto es, un grupo comparativo puede ser un club o un equipo en concreto, ¿verdad? Cadetes o juveniles o lo que sea. O también puede ser laterales izquierdos, delanteros, diestros con alguna particularidad o, bueno, al final crearte tus propios grupos comparativos para luego poder hacer distintos tipos de análisis, ¿no? Entonces, una vez tengamos ya todo eso definido y tengamos ya una serie de ejercicios ejecutados, pues a través de filtros de tiempos, jugadores, estos grupos y tipos de ejercicios,
pues podremos ver pantallas de este estilo para bueno, ver esas medias, mejores resultados bien de una persona, ¿no?, de manera individual, o bien comparándola con esos otros grupos, ¿no? Cuando resultados de los ejercicios, de esa velocidad, de esa reacción, y pues bueno, ver un poco dónde se sitúa, poder analizar cómo han ido los primeros ejercicios que hicimos a principio de año, hacia el final, bueno, e intentar discernir esa evolución o ver esa comparativa con el resto de compañeros también. Y hablamos también de ese caso que he sido comentado al principio, bueno, el más importante en nuestro caso y también con el que más tiempo llevamos, ¿no? Siendo al final una compañía de Donosti, pues nos parece ideal y era objetivo, ¿no?, pues poder hacer algo con la Real Sociedad. Y bueno, por suerte o por continuidad y trabajo, ¿no?, pues pudimos hacerlo ya desde 2019. Llevamos ya unos años trabajando con ellos. Como veis ahí, con un producto inicial diferente al que os estaba mostrando ahora, ¿no?, otra tecnología de la que partimos, y ahora tenemos una evolución, ¿no? Nos ha permitido al final estar pues muy cerca, ¿no?, siendo un club cercano y a la vez importante, ¿no?, y con impacto social o a nivel nacional, incluso internacional, ¿no?, y poder pues medir nuestro producto, testearlo durante esos primeros años, ¿no?, y servir también como relación. Evidentemente no era solo de venida, sino también para ellos ha sido una herramienta interesante, así nos lo han transmitido, y pues también a través de su feedback pues hemos ido mejorando algunos aspectos, ¿no? Entonces aquí veremos un pequeño vídeo que se publicó hace ya unos meses, igual puede que incluso algún año haya pasado, ¿vale? Entonces esos equipos que decíamos anteriores, ¿no?, una versión anterior a la que vemos ahora, que sí que veis que hay 3 zonas, ¿vale? En el que aquí sí podemos medir la precisión haciendo un efecto diana. En este caso los LEDs pues no eran multicolor y se reducía ciertas posibilidades, ¿no?, a la hora de jugar y posterior análisis, pero bueno, veis, es simplemente para que veáis tipologías de ejercicio, ¿no? Bien con paneles, pues como decíamos, de manera que se encienden aleatoriamente, vamos golpeando y después pues también puede hacer cosas multijugador, ¿no? Ahí vemos que pues es interesante evidentemente que haya una persona viéndolo esa ejecución del ejercicio. Esto nos va a permitir pues observar ciertos aspectos que todavía no somos capaces de capturar, ¿no?, como temas de movimiento del cuerpo, posicionamiento, si gira o no la cabeza, este tipo de aspectos, ¿no?, cómo se toma el control. Pero bueno, la idea nuestra también evidentemente es ampliar esas capacidades y poder llegar a medir otros aspectos, ¿no?, no solo ese impacto que ya es mucho, pero bueno, rodearlo de más contexto, ¿no?, y poder sacar más conclusiones, ¿no? Pues bueno, el feedback al final ha sido y sigue siendo muy positivo. Ellos ya cuentan también con esos nuevos equipos que veíamos ahora, ¿vale?, con esos OF1 que comentábamos antes. Bueno, el feedback que nos han transmitido es que ha servido para esa evolución. Los jugadores están contentos con ese uso, se divierten también utilizándolos, genera otro entorno diferente al que están habituados, ¿no?, entorno siempre pues más controlado para ese entrenamiento individual, para poder sacar conclusiones, ¿no?, que se acerque un poquito a ciertas situaciones de partido, ¿no?, y poder representar los aspectos y cómo se comportaría a nivel técnico en esa situación, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Las luces, el tiempo generan un cierto componente de estrés, y esto también nos han transmitido ellos, ¿no?, que es interesante para ver cómo se comporta el jugador en esas situaciones, ¿no?
se agota el tiempo, se encienden las luces, a veces cada más rápido, tengo fallos, tengo aciertos y eso me genera internamente pues, un comportamiento, una evolución pues que es interesante de ver, ¿no? Esa es la idea. Además, pues también lo han visto interesante para, bueno, a la hora de rehabilitar a un jugador, tenemos evidentemente una serie de ejercicios, resultados guardados cuando el jugador está en forma, ¿no? Entonces, en esa evolución de la rehabilitación, pues podemos tener también algo individual, interactivo, ¿no? En este caso para el jugador, para poder trabajar también esa componente físico en un menor grado o al nivel que se quiera, pero también nos va a servir para medir el estado real del jugador, ¿no? Cuánto de ready o cuánto de 100% está respecto a su forma antes de esa lesión. Entonces, bueno, estos son aspectos que ellos han resaltado y la verdad es que nos complace escuchar esto. Y estos son algunos informes previos a tener ese dashboard que fuimos generando con el club, ¿no? Con la Real Sociedad, para ver la evolución de estos equipos y ver esas comparativas, ¿no? Al final, al inicio pues, era más rudimentario, más un componente más manual, y ahora pues, a través de ese dashboard pues, podemos obtener este tipo de informes, ¿no? O sí, reports, resúmenes de ese historial de jugadores pues, de manera más sencilla, más amigable y más ágil, ¿vale? Aparte de la Real Sociedad, pues con ese OF1 que veíamos, pues vamos ampliando familia en producto y en relaciones, ¿no? También hemos salido un producto más pequeñito, ¿no? Orientado a fútbol sala a priori, pero bueno, también hemos visto que en clubes de fútbol 11 pues, puede tener sentido, ¿no? Al final es algo más pequeño, evidentemente más manejable, pero también es un target, un objetivo, ¿no? más pequeñito, que nos sirve también para otras cosas, ¿no? Y bueno, aquí una foto en el club de fútbol sala de Cataluña que también ya tiene nuestros paneles y bueno, también estamos trabajando ya con otras academias y relaciones con otros clubes de fútbol. Por otro lado, antes ya hemos comentado esas 3 zonas o esa discriminación de zonas dentro del panel, ¿no? Que veíamos en el vídeo de la Real. Pues ahora en ese panel OF1 que estamos viendo pues todavía no está lanzado oficialmente, pero aquí vemos ya una muestra de esa evolución del OF1 a ese OF3, ¿no? Con esa nueva tecnología que decíamos, continuando con la app, con el dashboard, toda esta parte con LED multicolor, este aspecto estéticamente más compacto, más pro también en negro, ¿no? También creo que tiene un aspecto visual más potente. Pues podemos tener también esta discriminación de paneles, esta medición de la precisión, metiendo otra vez este componente dentro de la parte de recogida y análisis, ¿no? Y bueno, otras cosas que tenemos también en mente y en marcha, ¿vale? Y bueno, por mi parte nada más, nos dejamos aquí, espero que os haya gustado, eskerrik asko de Noi y nada, os dejo aquí con un par de reflexiones de 2 buenos jugadores, creo yo, y también parte de Fútbol Tech. Vale, muchas gracias y que paséis un buen día.